Saludos desde La Paz, Bolivia, para mis queridos amigos de Chile. Aquí seguimos en cuarentena, más o menos son 52 días de cuarentena. Al momento tenemos 2.928 contagiados, 313 recuperados y lamentablemente 198 muertes. Comparativamente con otros países las cifras no son altas. Y no nos queda más que quedarnos en casa porque las condiciones sanitarias de Bolivia no son de las mejores. Los vuelos internacionales están cerrados, la comunicación entre ciudades también, aéreas, terrestres. Sin embargo, no nos ha faltado la comida. Los supermercados, los mercados están llenos. Es interesante cómo se han adaptado al momento. Tienen cámaras de desinfección. Las caseritas, como cariñosamente les llamamos a las señoras que nos venden, eh, están con barbijos, con guantes. Son muy creativas. Ellas mismas han puesto unos baldes con jabón para lavarse las manos o tiene sus desinfectantes. Me gusta la creatividad en Bolivia. Los señores que cuidaban autos, por ejemplo, ahora tienen unos tanques y, y cobran por desinfectar tus productos o los carritos que ahora actualmente se están usando para poder comprar. Salimos solamente una vez a la semana, dependiendo de la terminación de nuestro carnet de identidad. Queridos amigos, no es fácil. Sé que ustedes van a entrar también en una cuarentena difícil porque los casos han incrementado en Chile. Les pido mucha paciencia. No podemos hacer nada más que comprender el momento. Van a llegar momentos mejores. Saquemos enseñanzas de esta época que nos ha tocado vivir de la vida, dediquemos a hacer cosas pendientes, a pensar en nosotros mismos, a hacer las cosas que nos gustan. Como comunidad nos hemos visto limitados a nuestras actividades, sin embargo, gracias al Internet estamos continuamente comunicados. Tenemos 3 chats. Uno es interesante porque se llama Uno para Todos, en el cual se comparte información desde los decretos de la presidente, las normas, hasta sencillos datos cotidianos como quién te puede traer la comida a casa, dónde venden barbijos, o si se ha perdido un perrito, o se hacen campañas de solidaridad. Y por último, ¿no? Es un medio de desahogo para nosotros, pasamos chistes. Lo importante es no perder la comunicación y en el chat principal eh, estamos compartiendo recetas, viendo la mejor manera de superar este momento, ¿no? Para mucha gente no es fácil porque son 2 meses que todos estamos parados y al menos los que venden cosas en la calle, los microempresarios, no han tenido ningún ingreso. Entonces, imagino que están pasando muy duros momentos. Sin embargo, se han creado bonos para la familia, la canasta básica, que están ayudando a paliar estos momentos. No son fáciles y aquí la situación está bastante tensa porque hay algunos movimientos políticos que quieren causar un poquito de caos aprovechando la situación tensa y psicológica que estamos pasando. Pero con la bendición de Dios saldremos adelante y quiero reiterar mi cariño y mi expresión de solidaridad para mis hermanos croatas chilenos. Los llevo en el corazón. En realidad siempre estamos en contacto a través de Facebook. Eh, es una herramienta maravillosa que ha unido a todos los croatas en el mundo. Me despido deseándoles que esta situación pase pronto, superemos estos momentos
y aprovechen de estar en casa, compartir con la familia. Me despido, no tengo más que decir, que los llevo en el corazón y los quiero mucho. Chao, tu Villenia.